redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos, Justin. Hosana, Hosana. Sí. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Si cantamos Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Sí, sí, sí. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Sí, Señor, nuestro clamor es oído en los cielos. Nuestro clamor es oído en los cielos. El clamor de los redimidos, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que claman por salvación. Salva, Señor, salva, Señor. Oh. Y declaramos que los cielos se abren sobre de esta nación. Declaramos que los cielos se abren sobre de esta nación. En el nombre de Jesús. Yo quiero que tú declares conmigo: Padre Celestial, yo creo
en el poder de la sangre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en el poder de tu gracia. Y yo te pido, abre los cielos sobre esta nación, muestra tu gloria, muestra tu poder una vez más. Sí, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta tarde les saludo esperando que el Señor esté derramando muchas bendiciones sobre su vida y que a pesar que nos encontramos en una tribulación muy latente a partir de la pandemia que está atacando a nivel mundial, sabemos que Dios está con nosotros, tenemos la certeza de que todas las cosas que puedan estar sucediendo a nuestro alrededor, Él las tomará para que nuestro carácter, nuestra vida sea perfeccionada. Así, hermanos, agradecemos también que Dios nos haya permitido el tener este espacio en el cual podamos reflexionar sobre la palabra de Dios. Así como este día vamos a desarrollar un tema muy especial en el cual vamos a comprender muchos aspectos que Dios quiere hablar a nuestra vida, para cuando nosotros nos encontremos en momentos de tribulación, sepamos cuál debe de ser la actitud agradable para Dios en momentos de tempestad. El tema que vamos a desarrollar es el pronto auxilio de nuestro Redentor. Vamos a tomar las escrituras en Marcos capítulo 8 del 35 al 41. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en el arca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Diversas condiciones de la vida pueden provocar temor y angustia en nuestros corazones, alterando nuestros sentimientos y emociones, provocando estados profundos de ansiedad y desaliento. Además, pueden paralizar a nuestra vida, a llevarnos a tomar decisiones equivocadas que alteran los planes divinos de Dios. Los discípulos ya habían sido partícipes de los milagros de Cristo. Habían presenciado sanidades y milagros maravillosos que demostraban el poder de quien habían decidido seguir y servir. Ese día se encontraban bajo un momento donde necesitaban poner en práctica lo que Jesús había tratado de enseñarles. Estaban pasando de la teoría a la práctica desde su propio campo. Reconocemos que varios de los discípulos habían sido llamados mientras se dedicaban a la pesca. Ellos conocían el medio en el cual se encontraban, con la diferencia que ahora navegaban con el Maestro. Es así como Dios nos habla e instruye a través de lo que se nos facilita comprender. Y ese día estaban bajo una circunstancia en la cual su fe sería probada. ¿Qué actitudes nos impiden ver el poder de Dios en medio de la tempestad? Una de las actitudes que nos impiden ver ese poder es el miedo y el temor. La palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 8 manifiesta que Jesús y sus discípulos se encontraban en la barca. Asimismo, despiden a las multitudes y se disponen a cruzar, habiendo otra barca junto con ellos. Junto cuando el Maestro duerme, se levanta una gran tempestad, y ante dicha condición, sus discípulos, perturbados por el miedo, comienzan a flaquear. Y vemos cómo el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable que provoca
una percepción de peligro, ya sea real o supuesto, presente, futuro o incluso situaciones del pasado. El miedo es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural a un riesgo o a una amenaza. Este miedo puede ser un miedo real o puede ser un miedo imaginario. Esto nos dice que de repente el miedo puede ser a partir de una situación que está acongojando nuestra vida. Pueden ser problemas familiares, puede ser el temor de un despido, puede ser incluso en estos momentos el podernos contagiar de la epidemia. Todas esas condiciones son reales, pero de repente puede ser un miedo que es irreal, una condición que no existe, pero sin embargo podemos estar manifestando incluso reacciones que tienen que ver con un temor, con un miedo inminente hacia algo. Desde el punto de vista a nivel incluso psicológico, el miedo es catalogado como un estado afectivo emocional que es necesario para la correcta adaptación del organismo al medio. La persona puede sentir miedo sin que parezca existir un motivo claro. El miedo produce cambios fisiológicos inmediatos. También puede incrementarse el metabolismo celular, puede aumentar nuestra presión arterial, los latidos de nuestro corazón también pueden verse incrementados. Esto es parte de las reacciones que como individuos tenemos ante una expresión de miedo y de temor, que al mismo tiempo viene a ser una condición que nos puede llevar a tomar decisiones que afecten totalmente nuestra vida a nivel espiritual. Así como el miedo presenta una función importante en el proceso adaptativo de las personas, también puede provocar estados que nos impiden ver la gloria de Dios manifiesta en medio de las dificultades. Para cualquiera que sea la causa de nuestro miedo o temor, la Biblia nos dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Además está escrito: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Otra de las condiciones que vienen a perturbarnos en momentos de tempestad para que tomemos una reacción o una actitud adecuada son esas respuestas precipitadas y acusaciones y quejas hacia Dios. Como reacción al temor, lo primero que los discípulos hacen ante la tempestad es expresar su queja a Jesús en sentido de acusación, revelando su incredulidad y la falta de fe. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La incredulidad es el pecado que irrita a Dios. En Éxodo 17 nos revela que el pueblo de Israel llegó al desierto llamado de Sin. En dicho lugar no había señal de agua apta para beber. A partir de esto, el pueblo reprende amargamente a Moisés y le dice, eso lo vemos en Éxodo 17:2, dice: danos agua para que podamos tomar. El pueblo de Israel comienza a tener reacciones de queja, de soberbia delante del siervo de Dios, pero esto es a partir de la incredulidad al encontrarse en un momento de tribulación. Entonces, ellos habían olvidado que Dios había estado con ellos. No se dispusieron a buscar a Dios en oración y súplica con la confianza de su pronta respuesta, reconociendo su poder. Más bien su actitud era de reclamo e incredulidad. No se acordaban de las maravillas de Dios cuando los sacó de la tierra de Egipto. Además, habían olvidado todas aquellas plagas que Dios había traído a los egipcios con el propósito de que ellos pudieran salir de ese lugar. Habían olvidado que cuando se encontraban también en camino hacia la tierra prometida, aquella agua amarga en Mara había sido endulzada, todo por el poder de Dios.
pusieron en duda que Dios estuviera con ellos. En este relato, Dios, al ver la actitud de su pueblo incrédulo, dice a Moisés que se pare delante de la roca y que la golpeara. Y cuando lo hizo, fluyeron ríos de agua viva capaces de sustentar la sed de todo el pueblo. Pero el Señor puso nombre a ese episodio de incredulidad. Ese nombre no era un nombre que glorificara, que elogiara al pueblo de Israel. Más bien era un nombre que hacía ver la incredulidad, la arrogancia, la falta de fe, la falta de rendición a un Dios supremo. Dios le puso Mash y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y la provocación a Dios. Ellos no solo se quejaron, sino que acusaron a Dios de haberlos abandonado en su prueba, diciéndole a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro ganado? Y preguntaban: ¿está el Señor con nosotros o no? La palabra de Dios nos muestra esa actitud negativa del pueblo de Israel en Éxodo 17. La deducción de ellos era: si Dios está con nosotros, ¿por qué no vemos ninguna señal de su presencia o de su poder? ¿Está el Señor vivo o está muerto? El pueblo de Dios había demostrado incredulidad en muchas ocasiones. De continuo regresaba a sus ídolos. A partir de esta prueba, Dios no solo esperaba ver una señal de su fe, sino un cambio total en su rendición hacia Él. Este relato nos muestra una actitud de incredulidad del pueblo de Israel. Asimismo, nos recuerda el relato que leíamos al inicio sobre los discípulos en medio de la tempestad. Podemos ver también una expresión precipitada cuando, al ver que las olas que subían a la barca en su desesperación y miedo despiertan a Jesús y exclaman: Maestro, ¿no tienes cuidado? Perecemos. Una vez más, descubrimos que ante situaciones estresantes podríamos responder precipitadamente, dejándonos llevar por la angustia y el temor, y podríamos expresar exclamaciones de queja y murmuración. Debemos entender que la murmuración, la rebeldía, son pecados que Dios rechaza totalmente. Debemos tener una actitud de total rendición, una actitud en la cual nuestra fe sea demostrada hacia Dios. Nuestra confianza esté plena en que Él obrará a nuestro favor. Y aún si no encontráramos una respuesta positiva de acuerdo a los deseos y anhelos de nuestro corazón, tener la confianza y plena seguridad de que nuestro Dios Redentor está con nosotros. Otra de las condiciones que impiden que el poder de Dios se manifieste en medio de la tempestad es centrar la atención en el problema, no en el poder y promesas de Dios. Nuestro foco de atención es el problema. Albergamos pensamientos negativos con respecto a nuestra vida, nuestro futuro. Recordamos nuestra vida pasada y malas experiencias. Las promesas de Dios a menudo pierden su poder en nuestra vida porque Dios se vuelve pequeño, pero a nuestros ojos. En momentos de tempestad es cuando más debemos reconocer el poder de Dios. Que nuestra mirada se enfoque en nuestro Dios soberano, que nos recogió, nos liberó, nos dio una vida nueva, nos dio gozo inefable, nos dio la luz. Podemos enfocarnos en sus promesas con confianza, ya que Él nos ha hecho promesas grandes en nuestra vida y esas promesas nos hablan de un plan de bien. En Isaías 40:11 nos dice que como pastor apacienta sus ovejas, apacienta sus rebaños. En su brazo llevará a los corderos, dice la palabra, y en sus senos los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas.
podemos descansar en Él con esperanza plena de que Dios hará. Podemos decir, como decía Pablo, en apuros pero no desamparados. Y aunque no veamos mejoría en nuestra condición, también podemos expresar que Él no nos dejará para siempre caídos, sino que Él va a traer una esperanza viva a nuestras cargas. Él nos va a sustentar. Cuando estos pensamientos negativos vengan sobre nuestra mente y perturben nuestra alma, podemos decir a nuestra alma, ¿por qué te abates y turbas dentro de ti? Esperanza en Jehová, porque aún he de alabarle. Y debemos aferrarnos a las promesas de nuestro Padre Celestial en su palabra. Hay tantas promesas para cada situación que estemos viviendo. Si nos encontramos en soledad, Él nos dice que Él está con nosotros, que Él va con nosotros día con día. Si nos encontramos tristes, la palabra de Dios nos habla del gozo que Él puede derramar en nuestras vidas y nos promete ese gozo. Entonces, ¿cuáles deben ser nuestras actitudes cuando nos encontremos en pruebas y dificultades? Una de las actitudes que debemos de tener es la confianza plena en nuestro Redentor. La palabra de Dios dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como árbol plantado junto al agua de reposo, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes en época de sequía, no se angustia y nunca deja de dar fruto. Otra de las actitudes positivas que nosotros debemos de tener en nuestra vida en momentos de tribulación son exclamaciones que demuestren y alimenten nuestra fe. La palabra de Dios dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso lo vemos en Hebreos 11:1. También otra de las actitudes que nosotros debemos de tener cuando nos encontremos en tempestades son actos de fidelidad hacia Dios. Romanos 12:1 nos dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pues es el culto racional. La adoración a Dios y la exaltación a Dios deben de ser las actitudes que deben de predominar en nuestra vida cuando nos hallemos en pruebas. Difícil es expresar una adoración, un gozo sublime a Dios cuando nos encontremos en tribulación, pero la palabra de Dios dice en Santiago 1, del 2 al 4, tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia es el resultado perfecto para que seáis perfectos y completos sin que nada nos falte. Ahora bien, podemos preguntarnos hoy en día, ¿podemos tener la plena confianza y descansar en Dios en momentos de tempestad y tribulación? ¿Será que en verdad descansa nuestra fe y esperanza? Esas son preguntas muy importantes que podemos hacernos hoy en esta tarde, porque en estos tiempos nos encontramos en tiempos difíciles, tiempos de amargura, de tristeza, tiempos de desconsuelo, donde no sabemos qué podemos esperar, no sabemos cuándo podrá terminar esta tempestad. Nos vemos atacados por una epidemia a nivel mundial y los pronósticos día con día no son positivos. Pero los creyentes no debemos de centrar nuestra atención en los pronósticos, sino más bien centrar nuestra atención en los planes de Dios, centrar nuestra atención
en aquellas promesas especiales que Él ha hecho en nuestra vida. Y cuando nos encontremos en esos momentos en que no sabemos qué va a acontecer, que el temor no gane en nuestra vida, sino más bien la plena confianza de que nuestro Redentor es Cristo y que ese Redentor tiene todo el poder para liberarnos de esta situación en la que nos encontramos. Los discípulos se encontraban ante una condición, ante una situación en la cual ellos podían expresar una actitud de fe y de confianza hacia aquel al que habían visto sanar enfermos, hacia aquel que habían visto resucitar muertos, aquel que tenía el poder sobre la muerte, sobre los demonios. Habían visto todas esas proezas del Maestro, pero sin embargo, cuando se encontraban ante esa tempestad, su actitud fue de temor. Y ante ese temor, expresaron una queja a Jesucristo, y esa queja demostró incredulidad. Hermanos, nosotros hemos vivido momentos en los cuales hemos visto la gloria de Dios, hemos visto el poder de Dios manifestarse sobre nuestra vida, hemos experimentado sanidades, hemos experimentado un gozo inefable cuando estamos ante la presencia de Dios. Que en estos momentos nuestra confianza pueda ser plena hacia ese Dios del cual hemos aprendido, hacia ese Dios en el cual hemos creído, y que las emociones no nos ganen, nos desbaraten y precipitadamente nos quejemos, nos perturbemos y vengamos a tomar una actitud de desconfianza hacia los planes de Cristo. Que con fe clamemos a Dios, a un Dios vivo y reina en los cielos y está preparando moradas especiales para nuestra vida, para que nos gocemos junto con Él y le podamos adorar, así como su palabra lo dice en espíritu y en verdad. Recordemos esas promesas día con día, hermanos, y aunque veamos esta tribulación, nosotros podamos fortalecernos en esas promesas que se encuentran en su palabra divina. Así, hermanas y hermanos, le voy a pedir que nos acompañe en oración en este momento y que pidamos a nuestro Padre que Él venga a depositar fe en nuestros corazones, que venga a depositar esa confianza, que Él está a nuestro favor, que Él permanece con nosotros. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, oh Señor bendito, porque me has permitido traer tu palabra, Señor. En esta hora doy gracias, Señor bendito, por todas las cosas que has hecho sobre nuestra vida hasta el momento. Yo sé, Señor bendito, que has estado bendiciendo, has estado restaurando, has estado llenando, Señor, has estado hablando a nuestra vida. Día con día tú nos has mostrado que tú permaneces con nosotros, oh Padre Celestial. En esta hora te pido en el nombre de tu Hijo amado que deposites más fe en nuestros corazones, que deposites, Señor, confianza plena en que tú eres el Dios Todopoderoso, que nos rescata, que nos redime, que viene a libertarnos, oh Señor bendito. Padre Celestial, reconocemos tu poder, reconocemos tu gracia, reconocemos tu misericordia, Padre bendito, reconocemos que tu amor, Señor, es incomparable, que tu amor nos muestra, Señor, tu fidelidad, Padre
Santo, oh Señor bendito, en esta hora clamamos, Señor, para que nuestra vida sea fortalecida, para que nuestro carácter, Señor, en medio de esta tribulación sea fortalecido, Padre. Yo sé que tú tienes propósitos especiales para nuestra vida, tú tienes planes especiales, Padre, y no vas a descansar hasta que esos planes sean terminados en nuestro ser, Señor, porque tú tienes un blanco para nuestra vida, tú tienes una meta importante y esa meta es que nosotros alcancemos, Padre, la estatura de Cristo. Oh Señor, te pedimos que no te detengas, Padre, que no detengas esa meta, Padre, sino que continúes trabajando en nuestra vida, que dispongas en nuestro corazón, Padre, una disposición especial, Padre, una rendición completa a ti. Oh Señor, no permitas, Padre, que volvamos hacia atrás, Padre Santo. Ayúdanos, oh Señor, a fortalecernos día con día en tu palabra, en tu promesa divina, Señor. En esta hora también venimos a pedirte, Padre, a rogarte, Señor, que tú, Padre Santo, fortalezcas aquellos pastores, aquellos líderes de nuestra congregación, Padre, para que ellos continúen siendo ministrados bajo tu poder divino, Señor, para que sean fortalecidas sus vidas por medio del Espíritu Santo. Padre Santo, clamamos también por aquellas personas, Padre, aquellos emprendedores, aquellos médicos, aquellas enfermeras, Señor, que están combatiendo esta pandemia, Padre. Te pedimos por los enfermos, aquellas personas que se han contagiado, aquellos, Padre, que se encuentran en una camilla de un hospital, aquellos que se encuentran, Padre Santo, sufriendo esa epidemia, para que tú, Señor, pongas esa fortaleza, pongas ese ánimo, pongas esa confianza, Padre, de que tú estás con ellos, de que tú, Padre Santo, eres la respuesta a ese mal. Oh Padre Santo, en esta hora, con confianza nos acercamos a ti, oh Supremo Dios, de que tú, Padre Santo, traes esa liberación para esa enfermedad, Padre, porque tu palabra dice que por tus llagas hemos sido nosotros curados, Padre. Creemos y nos aferramos a esa esperanza viva, a esa palabra maravillosa, a esa palabra de poder, y declaramos con fe, Padre Santo, que esa enfermedad no va a tocar las puertas de nuestra vida, Padre, que tú vas a detener ese virus para que pueda llegar, Señor, a nuestros cuerpos, Padre Santo. Te alabamos, Señor, te glorificamos, Padre. Continúa fortaleciendo, Señor, nuestra vida. Continúa fortaleciendo, Señor, nuestros hogares. Espíritu Santo, descansa, Padre Santo. Descansa, Señor, en nuestros hogares. Que tu Espíritu Santo, oh Señor, esté en medio de nuestra familia. Que tu Espíritu Santo, Padre, esté con nosotros, oh Señor. Te alabamos, Padre, y te glorificamos, te exaltamos, oh Señor, porque eres santo y sublime. Porque eres perfecto, oh Señor, porque tú te mereces toda gloria, toda honra y exaltación. Eres maravilloso, Padre Celestial. Bendito seas, oh Señor, Hijo de David. Bendito seas, Padre. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Agradecemos, Señor bendito, todo lo que haces en nuestra vida. Te amamos, oh Señor. Ayúdanos cada día a aproximarnos, oh Señor, a esa estatura de Cristo. Ayúdanos, Señor, a perfeccionarnos. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor. Te alabamos, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas, oh Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Le damos gracias a Dios. Él ha estado en esta tarde con nosotros y no dudamos que Él va a continuar ministrando nuestra vida.
Les deseo de todo corazón que las bendiciones de Dios acompañen a sus hogares. Nos despedimos, una actitud de alabanza, de adoración también hacia nuestro Padre, que Él nos llena de bendiciones y de amor día con día. Le pido que nos acompañe el próximo miércoles. La presencia de Dios va a continuar ministrando nuestra vida. Que Dios esté con nosotros. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó.